Buenos días, soy el profesor Leonardo Pérez, profesor de matemáticas, y en este video voy a explicar el tema de ecuaciones de primer orden que ya hemos visto en clase, pero con este video busco fortalecer esas competencias vistas en clase. Una ecuación de primer orden se expresa de la siguiente forma. Por ejemplo, 2x más 1 igual a 3. Esta ecuación debe contener los siguientes elementos. Tenemos números aquí presentes, el 2, el 1, el 3. Tenemos una igualdad aquí presente. Tenemos operaciones aritméticas básicas como la suma, resta, multiplicación o división. En este caso tenemos aquí la suma. Y 2x, debemos entender que 2 está multiplicando a la x. Luego hay una operación de multiplicación. Y tenemos variables. Las variables son incógnitas que después debemos encontrar. En este caso la variable es la x. Estas variables se expresan con letras. Aquí tenemos la x, pero puede ser también la y, la z, la a, la t. Siempre son letras. Para que sea de primer orden, debemos mirar esa variable, su potencia. En este caso, cuando tenemos x, entendemos que x solita tiene la potencia igual a 1. Si su potencia en esa variable es igual a 1, rápidamente sabemos que la ecuación es de primer orden. Ahora veamos cómo solucionar una ecuación de primer orden. ¿Qué significa solucionar? Vemos la x. Y solucionar significa encontrar ese valor de x para que esta igualdad se mantenga. ¿Qué significa eso? En esta ecuación, que es muy fácil de determinar, vemos que si x toma el valor de 1, sería 2 por 1, daría 2, más 1, significa que esta parte sería 3. Luego 3 igualado con 3 garantiza que esa ecuación son ambos números iguales, la igualdad se mantiene. Luego, la solución de la ecuación fue x igual a 1, porque este numerito garantizó esa igualdad. Veamos más ejemplos. Tenemos 2x igual a 5. Para encontrar ese valor de x debemos despejar o dejar solita la x. Para hacer eso hay que tener en cuenta los siguientes elementos. Voy a colocarlo acá. Debemos saber que la operación contraria a la suma es la resta y la contraria de la multiplicación es la división y viceversa. La contraria de la resta es la suma y la contraria de la división es la multiplicación. Aquí tenemos 2 multiplicado con x igual a 5. Entonces debemos dejar la x solita. Para dejarla sola, este 2 debe pasar al otro lado de la igualdad. Para pasarlo al otro lado, como él multiplica, debo aplicar la operación contraria, es decir, la división. Entonces tenemos x igual a 5 y el 2 como multiplica lo paso a dividir. Si divido esto me daría 2,5 y esa es la respuesta para x. Veamos más ejemplos. X más 3 igual a 8. En este caso, x está acompañado por una suma de 3 unidades. Yo debo dejar a x en esta parte solita. Si recuerdan, debo pasar este más 3 al otro lado.
y cuando lo paso al otro lado, debo pasarlo con su operación contraria. Es decir, si aquí está sumando, al otro lado debe ir restando. Entonces queda de la siguiente forma. X igual a lo que tengo acá, 8, y esta suma al otro lado queda en resta, menos 3. Resuelvo esta parte y me quedaría 5. Luego X, su valor incógnita, es el signo. Veamos más ejemplos. X dividido 5 igual a 10. En este caso, el signo está dividiendo a la variable. Como divide, debe pasar al otro lado con su operación contraria, es decir, la multiplicación. Luego queda X igual a lo que tengo acá, 10 multiplicado por 5. Luego esto me daría 50. X al final daría 50. Veamos un último ejemplo. 2x más 5 igual a 8. Aquí tenemos dos operaciones aritméticas. Tenemos una suma y 2x significa que hay una multiplicación acá, 2 por x. En este tipo de casos, debemos primero pasar al otro lado de la igualdad la operación de suma. Si hubiera también una resta, también paso al otro lado la resta. Es la primera que debo hacer. Y después paso la operación de la multiplicación, o si aquí hubiera una división, paso luego la división al otro lado. Entonces, en este caso tenemos la suma. Paso el 5 al otro lado. 2x igual a 8 menos 5. Resuelvo esta parte. 2x igual 8 menos 5 me da 3. Y ahora este 2 lo paso al otro lado. Como multiplica, lo paso a dividir. 3 dividido 2, esto me haría 1.5. Luego x, su valor es 1.5. De esta forma damos soluciones a ecuaciones de primer orden.